Hoy hablaremos de un personaje que ha sido calificado por muchos como un prodigio de la mente humana, J. H. Jun Kim. Su nombre no es muy conocido entre el público general, pero en círculos científicos y académicos es considerado una de las personas con el cociente intelectual más alto jamás registrado. Antes de sumergirnos en esta historia que desafía nuestra comprensión del tiempo y la fe, quiero invitarte a formar parte de esta misión de despertar espiritual. Si crees que estos temas deben llegar a más personas, apóyanos con un me gusta. Suscríbete ahora mismo al canal Las Crónicas Bíblicas y deja en los comentarios la frase Espíritu Santo, guía mis pasos. Ese pequeño gesto tiene un impacto gigante en este proyecto. Este hombre, reconocido por tener uno de los coeficientes intelectuales más altos jamás registrados, hizo una afirmación que estremeció a medios de comunicación en distintas partes del mundo. Declaró públicamente que según sus convicciones y análisis, Jesús regresará durante nuestra generación. Aunque muchos quedaron perplejos, otros recordaron algo fundamental. El propio Jesús advirtió que nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera él mismo, sino solo el Padre. Sin embargo, en sus enseñanzas dejó señales, claves espirituales que, según dijo, solo serían comprendidas por aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. Según J. H. Jun Kim, cada una de las señales que han sido profetizadas en las Escrituras ya se ha manifestado, cada evento contemporáneo tiene un eco bíblico, y los símbolos del Apocalipsis estarían cumpliendo su papel en la historia actual. Tras estudiar cuidadosamente cada detalle, Kim asegura que todo apunta a una misma conclusión inquietante. Estamos viviendo en la última generación. Lo que hace su declaración aún más impactante es quién lo dice. No se trata de una persona común. Kim posee un nivel de inteligencia que desafía todo o que se conoce sobre la mente humana. Mientras figuras icónicas como Albert Einstein o Stephen Hawking contaban con un coeficiente intelectual estimado de 160, Jun Kim registra un asombroso 274, un número que parece sacado de la ciencia ficción. De hecho, figura en los récords como la persona con el mayor coeficiente intelectual de todos los tiempos, lo que le ha valido ser considerado por muchos como el ser humano más inteligente del planeta. Pero Kim no solo se ha dedicado a las ciencias exactas. Su genialidad lo llevó a adentrarse profundamente en las Escrituras. Ha examinado profecías bíblicas con lupa analítica. Ha estudiado los textos apócrifos, los manuscritos del Mar Muerto, y ha interpretado incluso lo que él llama las matemáticas sagradas codificadas en la Torá hebrea. Y su veredicto es claro: según él, todo encaja con precisión milimétrica. Esto plantea una pregunta inevitable. ¿Puede realmente el ser humano más brillante del mundo haber descifrado el misterio del fin de los tiempos? ¿Es posible que su mente haya penetrado lo que por siglos ha permanecido oculto? La respuesta, curiosamente, ya fue dada hace más de 2000 años. En los días posteriores a la resurrección de Jesús, los discípulos, aún maravillados por el milagro que presenciaban, sentían un deseo ardiente de entender lo que vendría. Y por eso le preguntaron directamente: «Señor, ¿es ahora cuando restaurarás el reino a Israel?». En otras palabras, querían fechas, una cronología clara, un indicio firme de que el fin estaba cerca. La respuesta de Jesús fue contundente y reveladora: «No os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad». No dijo que era difícil. No insinuó que se requería alguna clave secreta. Simplemente dejó claro que ese conocimiento no le corresponde al ser humano, sin importar cuán sabio, iluminado o apasionado por las profecías pueda ser. Buscar ese conocimiento oculto es, en cierto modo, intentar forzar la mano de Dios. Y cada vez que la humanidad ha ignorado esta advertencia, el resultado ha sido doloroso. A lo largo de la historia,
Múltiples figuras han asegurado haber descubierto la fecha exacta del regreso de Cristo. Uno de los casos más recordados ocurrió en el siglo XIX, cuando un predicador llamado William Miller aseguró con cálculos muy elaborados que el fin llegaría en 1844. Sus argumentos parecían tan sólidos que miles de personas abandonaron sus hogares, vendieron sus pertenencias y se congregaron en campos abiertos, esperando ser llevados al cielo. Pero cuando el día llegó, nada ocurrió. El cielo no se abrió. No hubo sonido de trompetas, solo un silencio abrumador. Ese día pasó a la historia como el Gran Chasco, una jornada marcada por la angustia, la confusión y la desilusión profunda de quienes esperaban un milagro y no recibieron nada. Aquella lección, aunque dolorosa, no fue la última. A inicios del siglo XX surgieron más predicciones fallidas. Algunos grupos religiosos afirmaron que sería en 1914. Cuando eso no sucedió, cambiaron la fecha a 1925. Luego dijeron 1975. Cada vez el patrón se repetía: promesas fervorosas, expectativas elevadas y corazones rotos. En tiempos más recientes, Harold Camping, un conocido locutor radial, aseguró que el mundo terminaría el 21 de mayo de 2011. Utilizó la radio para difundir su mensaje, llegó a millones de personas y generó un clima de ansiedad global. Pero nuevamente, el mundo siguió girando como siempre. Nada cambió. Lo más peligroso de estas predicciones no es solo que terminan fallando, es que debilitan la fe de quienes las creyeron. La esperanza traicionada actúa como un veneno lento, sembrando escepticismo, apatía espiritual y, en algunos casos, abandono total de la fe. Es como una herida que no cicatriza, porque cada error hace más difícil volver a confiar. Y aunque el deseo de saber el cuándo es natural, lo que Jesús dejó claro es que lo importante no es conocer la hora exacta, sino estar preparados cada día, vivir como si el regreso pudiera ocurrir en cualquier momento. No necesitamos fechas, necesitamos fidelidad. A lo largo de los siglos, los errores en las predicciones sobre el regreso de Jesús han generado no solo burlas y desilusión, sino algo aún más peligroso: una distracción masiva dentro de la propia comunidad cristiana. Muchos creyentes terminan enfocados en fechas y teorías, en vez de concentrarse en vivir una vida alineada con los principios que el propio Cristo enseñó. Pero incluso en medio de tantas confusiones, la Biblia nos deja algo extremadamente valioso: indicaciones proféticas claras, señales que al cumplirse anuncian que el regreso está cada vez más próximo. Los estudiosos de la profecía bíblica han dedicado décadas, a mesmo vidas enteras, a rastrear esos signos. Y el hecho es que algunas profecías ya se cumplieron con precisión sorprendente, mientras otras están desarrollándose justo ahora, ante nuestros ojos. Lo impresionante es que las observaciones del hombre con el mayor coeficiente intelectual del mundo parecen coincidir con esas antiguas revelaciones. Entonces, ¿cómo podemos entender esta conexión? Imagina un día cualquiera en Jerusalén, hace casi 2000 años. Los discípulos caminaban con Jesús y mientras admiraban el majestuoso templo de Herodes, una estructura imponente, orgullo del pueblo de Israel, estaban convencidos de que aquel edificio sagrado perduraría por siglos. Pero entonces Jesús se volvió hacia ellos y pronunció algo inesperado: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Sus palabras fueron impactantes. Nadie podía imaginar semejante desastre. ¿Cómo podría ser destruido algo tan grande, tan sólido? Parecía absurdo. Sin embargo, cada vez que Jesús hablaba, lo hacía con intención profética. Avancemos en el tiempo. Aproximadamente 40 años después, en el año 70 después de Cristo, las legiones del poderoso Imperio Romano, bajo el mando del general Tito, sitiaron Jerusalén.
Lo que siguió fue una devastación total. El templo fue incendiado y sus tesoros comenzaron a derretirse entre las piedras. Un testigo ocular, el historiador judío Flavio Josefo, registró los hechos con detalles espeluznantes. Contó cómo los soldados romanos, en su furia y codicia, comenzaron a desmontar piedra por piedra en busca del oro fundido que se había escurrido entre las grietas. Literalmente, no quedó piedra sobre piedra, tal como Jesús lo había anunciado décadas antes. Este suceso no fue solo un desastre arquitectónico o político, sino un punto de inflexión espiritual. Marcó el final de una era y el inicio de otra etapa en la historia del pueblo de Israel. Pero, ¿por qué deberíamos interesarnos hoy en un evento tan antiguo? Porque este hecho fue la primera gran señal visible de que la palabra profética de Jesús era confiable. Fue el comienzo de una serie de señales que apuntan hacia su regreso. Justo después de la destrucción del templo, se cumplió otra profecía milenaria: la dispersión del pueblo judío por todo el mundo, conocida como la diáspora. Esta dispersión no fue casual. Ya en los escritos del Deuteronomio, siglos antes de Cristo, se había advertido que, si el pueblo de Israel se apartaba de Dios, sería esparcido por todas las naciones. El texto dice: «Y el Señor os esparcirá entre todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo». Y así sucedió. Durante casi 1900 años, los judíos vivieron sin patria, sin tierra propia, expulsados de reinos, perseguidos en imperios, señalados por su fe y cultura. Pero lo verdaderamente extraordinario es que, a pesar de todo ese exilio prolongado, jamás perdieron su identidad. No dejaron de ser quienes eran. Preservaron su lengua, sus tradiciones, su fe y su vínculo con la tierra prometida. Y eso, sobrevivir sin desaparecer, mantenerse unidos sin fronteras, es uno de los mayores milagros sociológicos y espirituales de la historia de la humanidad. Durante siglos, mientras reinos inteiros desaparecían en el polvo de la historia, un pueblo siguió adelante, manteniendo vivas sus costumbres, su fe y su identidad colectiva. Los judíos resistieron el paso del tiempo, el exilio y la persecución sin perder su esencia. ¿Crees que eso es casualidad? Piensa en esto. Los hititas, los amorreos, incluso imperios como Babilonia o Roma, que una vez dominaron vastas regiones del mundo, hoy solo existen en ruinas y libros de historia. Pero Israel, ese pequeño pueblo sin ejército ni nación propia por casi 2 milenios, sigue aquí. Su mera existencia es un testimonio viviente de que las promesas de Dios no fallan. Hasta ahora, ya vimos el cumplimiento exacto de 2 profecías impactantes. Primero, la destrucción del Templo de Jerusalén, predicha por Jesús con décadas de antelación. Segundo, la dispersión del pueblo judío por todo el mundo, tal como fue anunciada en los escritos de Deuteronomio. Ambas se cumplieron con precisión asombrosa. ¿Qué significa esto? Que el reloj profético de Dios está activo, y cada segundo que pasa nos acerca más al momento culminante de la historia humana. Jesús fue claro. Dijo: «Cuando vean que todas estas cosas suceden, sepan que está cerca, a las puertas». Pero tras esos eventos extraordinarios, algo curioso sucedió. Durante casi 2000 años no se cumplió ninguna profecía mayor. El reloj profético pareció detenerse, hasta que llegó un día que cambiaría todo, el 14 de mayo de 1948. Después de siglos de dispersión, marginación y dolor, parecía imposible que el pueblo judío volviera a reunirse como nación. Eran como un cuerpo sin esqueleto, una familia sin hogar. Y sin embargo, más de 2700 años antes, el profeta Isaías había hecho una pregunta que sonaba absurda en su tiempo. ¿Nacerá una nación en un solo día? Durante mucho tiempo, nadie imaginó que eso fuera posible. Pero ese día llegó. En un solo momento,
Israel renació como Estado soberano, cumpliendo esa profecía milenaria ante los ojos del mundo entero. Y con ese evento, el reloj profético volvió a moverse, marcando el inicio de una nueva etapa en la historia de la redención. Ezequiel, otro profeta, había tenido una visión aún más simbólica y poderosa. En ella contempló un valle repleto de huesos secos, símbolo de un pueblo aparentemente muerto. Pero cuando Dios le ordenó profetizar sobre esos huesos, algo sobrenatural ocurrió. Los huesos comenzaron a unirse, cubriéndose de músculos y piel, hasta que se levantaron como un ejército completo y restaurado. Esa imagen era más que una visión, era una promesa de que Israel volvería a levantarse. Y así fue. En 1948, los huesos dispersos se unieron, el polvo del exilio se sacudió, y un pueblo, contra toda lógica histórica, volvió a su tierra ancestral. Jesús también dejó una pista más para los que saben observar. Dijo: miren la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. En la Biblia, la higuera representa simbólicamente al pueblo de Israel. Por 2000 años fue como un árbol seco, sin vida visible. Pero en 1948 brotaron las hojas. La higuera floreció, y eso fue una señal directa, como si se tratara de una cuenta regresiva profética que comenzaba a sonar con claridad. Pero no fue la única señal. Jesús habló de muchas que se manifestarían de forma simultánea en todo el planeta. Y una de las más claras es esta: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Y sabes qué? Ya estamos viendo esa profecía también cumplirse. Observa estos datos impresionantes. La Biblia ha sido traducida a más de 3.495 idiomas, y hoy el 98% de la población mundial tiene acceso a las Escrituras en su lengua materna o en una que entiende. Nunca antes en la historia de la humanidad la palabra se había extendido tanto y tan rápido. Es como si todas las piezas estuvieran colocándose para algo que está por acontecer. En los últimos años, la profecía que Jesús pronunció hace más de 2 milenios continúa cumpliéndose de manera sorprendente ante nuestros propios ojos. Una organización conocida como Wycliffe Bible Translators, que se dedica a traducir la Biblia a los idiomas más remotos del planeta, afirma que cada 10 días se completa una nueva traducción de las Escrituras. Esto significa que pueblos enteros, que jamás habían tenido acceso a la palabra de Dios, ahora pueden leerla en su lengua materna. Para que tengas una idea del alcance de esto, en el año 1900, más de la mitad del mundo jamás había oído hablar de Jesús. Hoy, según estadísticas misioneras, solo el 3% de la población mundial permanece sin acceso directo al mensaje del Evangelio. Es decir, el 97% de la humanidad ya fue alcanzado, de una forma u otra. Lo que Jesús dijo se está cumpliendo, paso a paso. Las Escrituras han llegado a los rincones más olvidados del planeta, y el tiempo parece acelerarse. Pero hay más señales que se están manifestando, y algunas de ellas son inquietantes. Jesús comparó los eventos del final con las contracciones que una mujer siente antes del parto. Dijo: oirán de guerras y rumores de guerras, nación contra nación. Habrá enfermedades, hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será solo el principio de los dolores. Estas palabras no fueron poéticas, sino exactas. Las contracciones no llegan de repente, sino que comienzan leves y esporádicas, pero se vuelven más frecuentes y más intensas con el paso del tiempo, hasta que finalmente llega el nacimiento. De forma similar, los conflictos, los desastres y las pandemias no ocurren de manera aislada, sino como parte de una secuencia que se repite con más intensidad, como si el mundo se preparara para algo inminente. Observa este dato alarmante.
Solo en el siglo XX, más de 108 millones de personas murieron en conflictos armados. Eso supera con creces la suma de todas las guerras anteriores en la historia registrada. Y hoy, en pleno siglo XXI, más de 50 conflictos armados están activos al mismo tiempo en diferentes partes del mundo. La violencia ya no es una excepción, sino una constante. Y aquí hay un detalle interesante. La palabra que Jesús usó en el original griego, según el Evangelio de Mateo, fue odín, que no significa cualquier tipo de dolor, sino el dolor específico del parto. Es decir, no se trata de un sufrimiento sin propósito, sino de un sufrimiento que anuncia el comienzo de algo nuevo, el inicio de una transformación total. Jesús no nos dejó estas señales para sembrar temor, sino para prepararnos. Hasta ahora hemos explorado profecías que ya se cumplieron y otras que están desarrollándose en nuestros días. Pero la Biblia también describe eventos futuros, los cuales marcarán el clímax del plan divino, el regreso glorioso del Mesías, que ocurrirá de forma inesperada como ladrón en la noche. Según los escritos del apóstol Pablo, algo asombroso ocurrirá antes de que todo llegue a su fin. Dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con la voz de un arcángel y con la trompeta de Dios. Entonces, los que han muerto creyendo en Cristo resucitarán primero, y luego los creyentes que estén vivos serán llevados con Él en las nubes, en un evento conocido como el arrebatamiento. Millones de personas alrededor del mundo desaparecerán repentinamente, dejando atrás una civilización en shock. Pero entonces surge la pregunta que inquieta a muchos: ¿qué pasará con los que se queden? La Biblia nos advierte que aparecerá una figura carismática, un líder mundial, que seducirá a las masas con promesas de paz, prosperidad y unidad global. Será alguien admirado, aparentemente benevolente, pero cuyo propósito será oculto. La Biblia lo llama el hombre de pecado. Este personaje se sentará en el templo de Dios, pretendiendo ser divino, y buscará ser adorado. Este líder establecerá un pacto de paz con la nación de Israel por un periodo de 7 años. Pero ese aparente tiempo de calma será solo el comienzo de una tormenta sin precedentes. La Biblia llama a este período la Gran Tribulación, un tiempo de caos global, de sufrimiento espiritual y físico, donde se pondrá a prueba la fe y el destino de la humanidad entera. Ese líder del que hablamos antes no solo será carismático y persuasivo, también será un maestro del engaño. Prometerá paz, pero traerá caos. Ofrecerá esperanza, pero sembrará dolor. Según los textos del libro de Revelaciones, también conocido como Apocalipsis, el apóstol Juan tuvo una visión donde se le dijo: «Levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él». Esta declaración encierra algo muy importante. Durante los eventos finales, habrá un templo físico en Jerusalén, un templo que, hoy por hoy, aún no existe. Y aquí entra un dato que pocos conocen. El pueblo de Israel ya está listo para reconstruir su templo. En Jerusalén existen planos arquitectónicos completamente desarrollados. Se han recolectado los materiales sagrados y, aún más impresionante, los sacerdotes ya han sido seleccionados y entrenados según las tradiciones levíticas. Todo está preparado. Solo falta que se dé la señal. Según las profecías, ese templo tendrá un papel crucial durante los 7 años del pacto del falso líder, pero en la mitad de ese período, es decir, a los 3 años y medio, él romperá su promesa de paz. Entonces ocurrirá un evento profetizado por el propio Jesús, que lo llamó la abominación desoladora. Este acto será tan ofensivo, tan blasfemo, que marcará el punto de no retorno. Jesús advirtió que cuando veamos esa escena en el lugar sagrado, los que estén en Judea deben huir a las montañas sin mirar atrás.
Eso indicará que el verdadero rostro del impostor ha sido revelado. A partir de ese momento, la persecución será severa. Pero justo cuando todo parezca perdido, ocurrirá el evento más glorioso de toda la historia humana: el regreso de Jesús. Esta vez, no será en secreto, ni simbólicamente, ni de manera espiritual. Será literal, visible, global. La Biblia dice: Él viene con las nubes, y todo ojo le verá. Su regreso será en el mismo lugar donde ascendió hace 2000 años, el Monte de los Olivos. El profeta Zacarías lo dejó escrito siglos antes. Sus pies se posarán aquel día sobre el Monte de los Olivos, y en ese momento comenzará una nueva era, una etapa jamás antes experimentada por la humanidad, el reinado milenario de Cristo. Durante 1000 años, Jesús gobernará el mundo desde Jerusalén, estableciendo justicia, orden, paz y restauración. Juan, en su visión, lo describió así: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Será un tiempo sin conflictos armados, sin opresión, sin violencia, sin corrupción. Para que tengas una idea, en toda la historia registrada de la humanidad, solo se han vivido 268 años sin guerras a nivel mundial. En cambio, el reino de paz de Cristo durará casi 4 veces ese periodo, y sin una sola batalla. Pero incluso ese periodo glorioso no será el final de todo. Después de que transcurran 1000 años de paz bajo el reinado de Cristo, ocurrirá uno de los eventos más solemnes y decisivos de toda la historia humana: el juicio ante el gran trono blanco. El apóstol Juan, en su revelación, describió esta escena con una fuerza sobrecogedora. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y los muertos, grandes y pequeños, estaban delante del trono, y los libros fueron abiertos. En ese momento, toda la humanidad comparecerá ante el Creador. Nada quedará oculto. Cada acción realizada, cada palabra dicha en secreto, incluso los pensamientos más profundos del corazón, serán expuestos con total claridad. No se trata de un juicio simbólico ni poético. Será real, y nadie podrá justificar sus actos con excusas. Pero después de este juicio final, vendrá la mayor promesa jamás revelada: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. No será una simple restauración del planeta que conocemos, sino una creación completamente distinta, sin muerte, sin enfermedad, sin llanto, donde Dios habitará con su pueblo para siempre. Un lugar donde el dolor será solo un recuerdo lejano y el amor eterno será la nueva norma. Hasta ahora, las profecías bíblicas han demostrado una precisión impactante. La destrucción del templo, el exilio del pueblo judío, su regreso a la tierra de Israel, la difusión global del Evangelio, todo se ha cumplido con detalles milimétricos. Entonces, si todo eso ya ocurrió tal como fue anunciado, ¿qué nos hace pensar que lo que viene no sucederá también? Aquí es donde muchos creyentes cometen un grave error. Algunos tratan las profecías como si fueran un pasatiempo intelectual, un acertijo que debe resolverse. Calculan fechas, elaboran teorías, discuten quién podría ser el personaje oscuro anunciado, o cómo será cada etapa futura. Pero ese enfoque está lejos del propósito verdadero que tiene la profecía bíblica. Pablo lo explica con claridad en su carta a Tito. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo de manera sobria, justa y piadosa, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Entiendes el mensaje? Las profecías no existen para alimentar nuestra curiosidad, sino para transformar nuestra vida presente. No fueron reveladas para que construyamos cronogramas, sino para que vivamos con propósito, con urgencia y con fe.
Lo interesante es que a lo largo de los siglos, no todos los cristianos han interpretado las profecías de la misma manera. Algunos creen que el reino de Dios ya está presente en nuestros corazones. Otros esperan un reinado literal de 1000 años. Y hay quienes sostienen que la Iglesia debe transformar el mundo antes del regreso del Mesías. Las perspectivas son muchas, pero todos coinciden en algo esencial. Cristo volverá y debemos estar listos. Hay algo más que vale la pena destacar. En cada época, desde los primeros seguidores de Jesús, los cristianos han vivido como si estuvieran en los últimos días. ¿Estaban equivocados? En absoluto. Estaban despiertos, tenían el corazón encendido y vivían con un sentido de urgencia, sabiendo que cada día contaba. Y esa forma de vivir, ese estado de vigilancia espiritual, cambió el mundo. Fue ese espíritu el que impactó el Imperio Romano, inspiró la abolición de la esclavitud, impulsó la creación de hospitales y dio origen a innumerables obras de compasión. Porque cuando uno vive con la esperanza de ver a su rey en cualquier momento, no puede permanecer de brazos cruzados. Jesús lo dijo con firmeza: velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y velar no significa simplemente estar despierto, sino vivir con los ojos del alma bien abiertos, atentos, preparados, viviendo como si Él regresara hoy mismo. Aquí está la clave que muchos no comprenden. La profecía no es un acertijo que debe resolverse, es una alarma que debe despertarnos. Los primeros cristianos lo sabían tan bien que adoptaron una palabra como bandera, Maranata, que significa «El Señor viene». No era un grito de terror, sino un grito de victoria, un llamado a ser luz en medio de la oscuridad. Los arqueólogos han encontrado inscripciones de cristianos de hace casi 2000 años con esta sencilla frase: Jesús viene pronto. Y lo más asombroso es que esa frase sigue siendo cierta hoy. Han pasado siglos, pero la esperanza no ha caducado. Y aún así, nunca antes tantas personas intentaron adivinar la fecha del fin del mundo. En canales, redes y libros, muchos se presentan como si supieran con certeza cuándo todo acabará. ¿Por qué esta obsesión? ¿Qué hay detrás de esa ansiedad por conocer la fecha exacta? Muchos lo siguen porque sienten temor, incertidumbre o simple curiosidad, pero la verdad es que el secreto no está en saber el cuándo, sino en saber cómo debemos vivir hasta ese día. Este impulso por querer conocer el futuro exacto no es nuevo. En realidad, es una trampa muy antigua. El mismo Jesús advirtió a sus discípulos con palabras directas y contundentes: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esa advertencia, dada hace más de 2000 años, sigue vigente con más fuerza que nunca. Un falso profeta no es necesariamente alguien oscuro o siniestro. Es muchas veces alguien que habla con seguridad, que parece tener autoridad, que dice hablar en nombre de Dios, pero que en realidad difunde su propia voz, disfrazada de revelación. Jesús fue aún más claro y más severo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y ese es precisamente el punto más peligroso. El engaño no vendrá necesariamente con luces espectaculares o señales sobrenaturales. Muchas veces vendrá con lo que más anhelamos: respuestas, fechas, certezas. El gran milagro que estos falsos líderes ofrecen no es una sanidad o un acto divino, es una fecha escrita en el calendario, una promesa de saber lo que nadie más sabe. Pero ¿por qué tantas personas siguen cayendo en ese engaño? ¿Qué vacío están intentando llenar? La respuesta, aunque difícil de aceptar, es el orgullo. El orgullo espiritual es silencioso, pero poderoso. Es el deseo de sentirse especial,
de tener acceso a un conocimiento oculto, reservado solo para unos pocos. Es querer ser parte de una élite espiritual que dice haber descubierto lo que el resto aún ignora. Ese sentimiento alimenta el ego y no el alma, pero el verdadero profeta de Dios nunca busca elevarse a sí mismo. En las Escrituras, ser profeta no era un privilegio, era una carga. Una misión marcada por el sufrimiento, la responsabilidad y la fidelidad absoluta a la verdad, incluso cuando ésta no era popular. Dios estableció una regla clara para detectar a los impostores. En Deuteronomio se lee: si el profeta hablare en nombre del Señor, y lo que dijo no aconteciere, ni se cumpliere, es palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. Es decir, si lo que dijo no sucede, es porque no vino de Dios, sino del corazón arrogante de un hombre. En los tiempos antiguos, un falso profeta enfrentaba consecuencias mortales por mentir en nombre de Dios. Hoy, aunque no haya castigo físico, el daño espiritual es igual de devastador. Por eso, el apóstol Juan nos dejó un consejo vital que sigue siendo una orden para todo creyente serio. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Y qué significa probar los espíritus? Significa analizar cuidadosamente cada mensaje, cada profecía, cada enseñanza. No aceptar todo lo que suena bonito o convincente. Comparar cada palabra con la Biblia. Porque si incluso Jesús, el Hijo de Dios, dijo que ni Él sabía la hora exacta de su regreso, ¿quién es el ser humano que se atreve a afirmar que sí lo sabe? Esta es la regla número 1. Todo lo que se nos diga debe ser contrastado con la palabra. Por eso la Biblia elogia a los cristianos de Berea, quienes no se conformaban con escuchar predicaciones, sino que examinaban las Escrituras cada día para verificar si lo enseñado era verdadero. Ellos no aceptaban la verdad de forma ciega, la investigaban con diligencia, pero hay una segunda regla, igual de importante: observar la vida de quien transmite el mensaje. Jesús lo explicó con una frase sencilla, pero llena de sabiduría: por sus frutos los conoceréis. Los frutos no son solo resultados visibles, son el reflejo del carácter, las decisiones, las palabras y las motivaciones del corazón. Una buena enseñanza no puede salir de una vida corrupta. Piénsalo con cuidado. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, y un árbol podrido no puede producir lo que es bueno. El mensajero debe estar alineado con el mensaje, y si su vida contradice lo que predica, entonces no viene de Dios, por más convincente que parezca. Del mismo modo, cuando una persona actúa con malas intenciones, movida por el ego, el orgullo o el deseo de engañar, tarde o temprano su vida lo delata. Las palabras pueden ocultar la verdad por un tiempo, pero los frutos, las acciones, el carácter, la humildad, la coherencia, siempre revelan quién es realmente. Y Jesús fue claro: por sus frutos los conoceréis. Por eso, antes de seguir a alguien que afirma tener una visión profética o conocimiento secreto, pregúntate honestamente: ¿esta persona refleja el amor de Dios? ¿Actúa con verdad, compasión y temor reverente? ¿O busca atención, fama o poder? Y hay algo aún más fundamental: toda profecía auténtica que proviene de Dios se cumple con precisión absoluta. No al 90%. No casi, no con ambigüedades. La palabra de Dios no falla. Cuando Él habla, lo anunciado sucede, sin margen de error. Esa es la señal más clara de que algo fue verdaderamente inspirado por el cielo. La historia está llena de predicciones humanas que fracasaron, pero la Escritura nos muestra un registro impecable de cumplimiento profético. Y si tantas señales del pasado se han cumplido con exactitud, ¿por qué dudar de lo que viene? Si deseas comprender el panorama completo, necesitas conocer las 7 trompetas del Apocalipsis. En ellas se revela cómo los cielos se abren,
Los fieles son llevados, surge un falso líder mundial y finalmente Cristo regresa para establecer su reino eterno. Todo esto no es un simple relato, es una advertencia profética, una oportunidad para despertar antes de que sea demasiado tarde. Y si este mensaje tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu apoyo. Suscríbete al canal para no perder los próximos capítulos. Deja tu like si este video te enseñó algo nuevo. Y escribe en los comentarios: Señor, aumenta mi fe cada día. Nos vemos en el próximo video y que el Espíritu Santo guíe siempre tus pasos.